Bueno, bienvenidos hermanos a todos a esta, creo que es la sexta clase o séptima clase de crítica textual. Y esta noche vamos a continuar lo que hicimos la semana pasada, evaluar textos que César Vidal en su conferencia presenta como un argumento de que la NBI ha mutilado el texto bíblico y que por lo tanto la NBI no es una versión confiable. Vamos a continuar evaluando los textos. Vamos a hacerlo uno por uno. Eso les va a dar la oportunidad de poder hacer preguntas, comentarios para aclarar cualquier duda que puedan tener. Así que vamos con la presentación. Ok, esta es la segunda parte de de este tema, ¿no? De evaluar las variantes. Solo para notar para ustedes, aquí en esta imagen pueden ver lo que llamamos el aparato crítico textual del Nuevo Testamento de Nestle Aland. Ok, en la parte superior está el texto en griego del Nuevo Testamento y la parte inferior aquí es lo que llamamos la crítica textual. Aquí está la evidencia de variantes y los diferentes manuscritos antiguos o versiones o padres de la iglesia, usando siglas, nos explica qué evidencias hay a favor de ciertas lecturas en los textos antiguos. ¿Ok? Este es material que se usa para la crítica textual. Ahora, vamos a avanzar un poco más de la semana pasada. Vamos a tocar, usando las categorías que César Vidal tuvo, textos que hablan de la salvación. Él observa que hay ciertos textos que tienen que ver con la salvación que para él la NBI ha mutilado. Así que aquí tenemos uno, Mateo 9, versículo 13, y aquí pueden ver el texto de la Reina Valera. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, en la Biblia de las Américas tenemos el texto casi igual, menos la palabra al arrepentimiento. Y lo mismo en la NBI, que es la que le está criticando, termina diciendo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí también en la NTV. Así que el Vidal argumenta de que la palabra arrepentimiento falta en la NBI. Doctrina del arrepentimiento es muy importante y que es muy lamentable que la NBI haya omitido la palabra en Mateo 9, versículo 13. Bueno, usando sus palabras, él dice, ese llamado al arrepentimiento desaparece de la nueva versión internacional. Pero lo que yo diría es que esa afirmación suya es tendenciosa porque la palabra arrepentimiento, la doctrina, el concepto de arrepentimiento, sí se encuentra en muchos textos de la NBI, ¿ok? En muchos textos de la NBI. Em, Así que, bueno, aquí hay varios textos en Mateo 3, por ejemplo, el versículo 2, citando el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista llama a las personas claramente al arrepentimiento. Mateo 3, versículo 2, dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la NBI ahí tiene arrepentíos. En Mateo 4:17, donde el Señor Jesús también anuncia el Evangelio y llama al arrepentimiento, la NBI también lo tiene, y en una enorme cantidad de versículos. Por lo tanto, la exclusión de la palabra arrepentimiento en el texto de Mateo 9, versículo 13, en la NBI, no se debe a que los traductores de la NBI rechazan la doctrina del arrepentimiento. Espero que quede claro eso, porque si ellos realmente han sacado la palabra arrepentimiento de Mateo 9:13, porque rechazan esa enseñanza, la pregunta sería, ¿y por qué en los demás textos no han sacado también la palabra arrepentimiento? Porque es solo en Mateo 9:13.
Y la respuesta es porque no es un asunto caprichoso de la NBI, sino que simplemente es un asunto textual. Los traductores de la NBI, mirando los textos en griego, encuentran que no todos los manuscritos antiguos, en Mateo 9, versículo 13, tienen la palabra arrepentimiento. Así que está en la Reina Valera 1960, porque esa palabra arrepentimiento está en el texto mayoritario, ¿ya? La familia textual em, eh, de bizantina, pero no está en el códice sinaítico, ya con esa letra Aleph, y tampoco está en códice B, D o varios otros manuscritos antiguos. Así que la NBI, siguiendo Nestle Aland, omite la palabra arrepentimiento en Mateo 9:13 por un asunto de los manuscritos antiguos. Pero en todo texto donde los manuscritos antiguos concuerdan en usar la palabra arrepentimiento, la NBI incluye la palabra arrepentimiento. Así que no es un asunto doctrinal de los traductores de la NBI, es un asunto textual. Eso tiene que quedar claro. Eh, Así que bueno, ese es el primer punto. Vamos a avanzar al segundo y luego podemos tomar preguntas quizás. Ahora, en Mateo 18, versículo 11, tenemos estas palabras en la Reina Valera: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Interesante, en este caso está en la Biblia de las Américas, mas no en la NBI o la NTV. Ahora, ¿qué decimos frente a esta omisión de la NBI? Decimos lo siguiente: aunque estas palabras no están en la NBI de Mateo 18:11, sí está en Lucas 19, versículo 10. Ya, si miramos un momento Lucas 19, el versículo 10, a lo menos en la Reina Valera, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, exactamente las mismas palabras están en Lucas 19 y el versículo 10. Y en la NBI de Lucas 19 y 10 están textualmente estas palabras. Por eso los estudiosos afirman que en Mateo 18, versículo 11, algunos copistas insertaron el texto de Lucas 19, versículo 10, aunque lo hicieron en otro contexto que vamos a ver en un momento, pero las palabras son iguales. Ahora, me tomé el tiempo de mirar cuál es el texto de Mateo 18:11 que está en la Reina Valera, pero no está en el texto de la NBI. ¿Ok? Estas son las palabras en griego. Ahora, también comparé con el texto en griego, tanto en de la Reina Valera como de la NBI, y este es el texto. Ahora, eh, lo siento si algunos no saben griego, les va a ser un poco difícil, pero pueden mirar y van a ver que es exactamente lo mismo. Elfen, elfen, gar, gar, huios, huios, tú, anthropu, anthropu. Ahora aquí, zetesai kai, que también está aquí, zetesai kai, en algunos manuscritos faltan, ¿ok? Pero las palabras son iguales. Luego, zosai to apololos, y aquí también zosai to apololos. En otras palabras, esta es la conclusión. En el idioma griego, las palabras de Mateo 18:11 están eh, exactamente lo mismo que Lucas 19, versículo 10. ¿Ok? Ahora, este texto en griego está en el texto mayoritario.
Las palabras zetesa y kai están en una nota en la margen del códice L y también están en las versiones siríacas y boáiricas. ¿Ok? Pero lo importante para notar es que las palabras en Mateo que no están en la NBI han sido tomadas de Lucas 19:10. ¿Cómo sabemos eso? Porque son exactamente las mismas palabras. Obviamente un copista ha decidido insertar en Mateo 11 las palabras de Lucas 19:10. ¿Ok? Y ante cualquier pensamiento que la NBI ha quitado palabras del texto bíblico, podemos decir, bueno, aunque no están en Mateo 11, Mateo 18:11, sí están textualmente en la NBI de Lucas 19, versículo 10. Ahora, no voy a detenerme aquí con Lucas 9:56, solo mencionar que los manuscritos antiguos indican que hay varias alternativas y lecturas y es muy complejo el asunto aquí. Por eso no lo voy a comentar ahora porque es demasiado complejo. Pero miren esta conclusión. Por medio de la comparación de los textos de Mateo 18:11 y Lucas 19:10, queda confirmado que las palabras en algunos manuscritos de Mateo 18:11 son una interpolación, han sido insertadas del pasaje de Lucas 19:10. Lo extraño para meditar es que el contexto de Mateo 18:11 es la parábola de la oveja perdida. Ya si tú miras los versículos antes, vas a encontrar que en Mateo 18, Mateo está hablando de la parábola de la oveja perdida, pero el contexto en Lucas 19 es la historia de Zaqueo, otro contexto diferente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un copista de Mateo 18 insertó palabras que pertenecen al relato de Zaqueo? Y al parecer es porque un copista consideró que Zaqueo era una de esas ovejas perdidas que Cristo como buen pastor rescató. Así que él toma esas palabras de la historia de Zaqueo y las inserta en Mateo 18:11. Por eso están en algunos manuscritos, pero no en todos, porque un copista habrá insertado y a partir de ese momento las copias que se hicieron de su manuscrito tenían esas palabras y las copias de otro manuscrito donde no estaba insertado el texto carecen esas palabras. Por eso se dieron dos versiones del texto antiguo en diversos manuscritos. ¿Ok? Y ahora la tarea es tratar de eh, establecer qué pasó ahí. Así que es un caso interesante aquí porque el texto en griego es idéntico en Lucas 19, confirmando claramente que Mateo 18:11 ha sido copiado de Lucas 19:10. Ahora, una vez más, recalcamos que César Vidal no menciona nada de esto, ¿ya? César Vidal simplemente hace una afirmación sin mayor análisis, sin mayor información y por lo tanto los oyentes quedan convencidos, pero bajo una mala argumentación. ¿Ok? Creo que es importante que todos estudiemos bien los temas y tengamos toda la información a la mano antes de emitir un juicio sobre por qué la NBI no tiene esas palabras en su versión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o aclaración que quieran hacer de esos dos ejemplos para empezar? Mano Jesús, adelante. Hermano, el hecho de que algunas variantes, algunos textos no estén en NBI, ¿le hace perder autoridad? No, porque la pregunta es, eh, ¿esos textos realmente fueron escritos por Mateo o alguien los añadió después? Lo que Ah, yo estoy indicando es que eh, Mateo no escribió esas palabras. Un copista las insertó después. Así que la Reina Valera está traduciendo de un texto adulterado y la NBI nos ayuda porque están usando manuscritos
no adulterados. Así que el problema no es la NBI, el problema es la Reina Valera, si vamos a ser crudos y tajantes, ¿no? Eh, si, Gracias. si Es me dejo decir, entender. es decir, si alguien nos pregunta, ¿quién es la que, digamos, tiene más razón? Entonces diríamos en este caso la NBI. Afirmativo, sí. Sí. Pastor, estaba observando el texto anterior, el de Mateo 9:13, Ujú, y la Reina Valera actualizada, interesante, no lo tiene tan igual que la Reina Valera 1960, mm, ¿no? La palabra arrepentimiento no está ahí, ya, ya. ¿ya? Y en el griego, eh, César Vidal lo tiene en su Nuevo Testamento, eis metanoian, Mm, lo tiene. En cambio, no solamente en Estleala no lo tiene, sino también otra Biblia en griego del Nuevo Testamento, ujú, editado por Michael Holmes. Sí. ya, ok, ya, También no está Eis Metanoion, ya. no está. Em, en el caso de ese versículo, lo importante para resaltar es que César Vidal da a entender que la NBI a propósito sacó la palabra arrepentimiento, Ujú. porque los teólogos detrás de ese texto no estaban de acuerdo con el arrepentimiento, diciendo, no, Dios nos perdona aun si no nos arrepentimos. Dios es tan bueno que nos perdona así nomás. Y es un error afirmar eso, porque la palabra arrepentimiento sí se encuentra en muchos otros textos de la NBI. Entonces, no es un asunto doctrinal, no es por intereses doctrinales que la NBI lo saca de un texto, es simplemente están evaluando los manuscritos y han llegado a la conclusión que esa palabra no fue escrita originalmente por Mateo, que entró al texto más adelante con ese proceso que Casiodoro de Reina comenta, la tendencia de añadir al texto, más no quitar del texto. Hermano Oscar, Buenas noches, mis amados pastores. Una consulta. sí. Eh, esta, es- esta situación que vemos en ambas formas de traducción, eh, ¿quita la objetividad o complementa o aclara la objetividad de cada libro, de cada texto? En el caso de Mateo y en el caso de Lucas. ¿No? Todos entendemos que, bueno, el objetivo de haber escrito esa carta a Lucas era mostrarles a la gente, a los griegos, que Jesús es el Salvador. No sé, en conclusión, la razón de ser del libro. ¿No? Y Mateo trata siempre de justificar a los judíos la razón que él es el Mesías. Bueno, así lo aprendemos tradicionalmente. ¿No? Que quita la objetividad de la razón de ser de los autores hoy en tiempo cuando encontramos estas variaciones en la traducción del texto. No, yo diría que no. Yo diría que muy aparte de estos detalles textuales, la teología general de Lucas y Mateo queda clara. Ya, eso no Ujú. está en juego, no hay duda acerca de eso. Lo que estoy queriendo notar en primer lugar es que el argumento de César Vidal no es correcto porque no nos da toda la información y que cuando indagamos cada texto, cada variante que él menciona, encontramos que hay una explicación bastante clara por la cual eh, no está en el texto de la NBI. Ahora, lo que habría que complementar es estudiar en detalle y preguntar, ¿y por qué alguien sintió que fue necesario añadir esa palabra o esas palabras? ¿Ok? Eso sería otro nivel de análisis que no tengo tiempo para todos los detalles, pero cada uno de ustedes ahora tiene la información para averiguar, habiendo notado que esa palabra arrepentimiento no está en varios manuscritos en ese pasaje de Mateo, pero que la NBI tiene la palabra arrepentimiento en varios otros pasajes. Entonces, una pregunta sería, si sacamos la palabra arrepentimiento de ese texto en Mateo, ¿cómo lee el texto? Y tratar de especular de la motivación o la razón por la cual alguien añadió esa palabra al texto. Como dijo Casiodoro de Reina,
y lo tenemos desde el tiempo de los masoretas, por lo general palabras se añaden para aclarar el sentido, para que el lector entienda bien lo que se está diciendo, ¿ya? Por eso casi nunca se quita del texto, pero frecuentemente se añade al texto, ¿ok? Entonces, en cada caso habría que tratar de ver por qué algún copista vio necesario o sintió apropiado añadir una palabra, ¿ok? ¿Cuál sería su motivación? Eso es lo que habría que indagar, ¿ok? Pero la teología general de todos los evangelios, cada evangelio queda claro muy aparte de esto, de este tema de las variantes. Muchas gracias, pastor. Ok, continuemos entonces, ¿ya? Vamos a seguir. Vamos a Juan 6:47 ahora. En la Reina Valera dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La NBI dice, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Ahora, Vidal critica la NBI por omitir estas palabras claves en mí, como dando a entender que la NBI está afirmando es suficiente creer en forma general. Y qué triste, qué problemático que han sacado las palabras en mí, como diciendo, no es necesario creer en Cristo. Es el argumento de César Vidal. Pero César Vidal no nos dice, y es muy fácil observar, que en los versículos anteriores, esas palabras o el concepto de creer en Cristo sí está en el texto de la NBI. Si miramos en Juan 6:29 o Juan 6:35 o Juan 6:40, en la NBI hay el concepto de creer en mí. En realidad, si leemos todo el pasaje de Juan 6, versículos 29 al 69, queda abundantemente claro que el Señor está hablando de creer en Él, el Mesías, el que descendió del cielo. Ese es el centro del argumento de ese pasaje. Así que, por lo tanto, si estas palabras en mí están o no están, el versículo 47 es irrelevante. El sentido de que aun si no estuvieran en ese versículo, están en otros versículos y en todo el tenor del pasaje, cosa que César Vidal omite decir y por lo tanto tergiversa, da una mala impresión de la NBI. Ahora aquí les he puesto los textos de Juan 6, 29, 35 y 40. Y pueden ver que el concepto de creer en Cristo están aquí. Versículo 29. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió. ¿Quién es ese aquel a quien Él envió? Claramente Cristo. Y eso está en la NBI. Versículo 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ese texto también está en la NBI. Dice, el que en mí cree. La NBI dice eso en versículo 35. Juan 6:40. La voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en él, tenga vida eterna. Y una vez más, ese versículo también está en la NBI. Así que para que César Vidal solo se fije en versículo 47 y critique duramente la NBI por sacar en mí y no comenta que está en esos dos versículos, me parece que no es, eh, no está a la altura de un académico. Realmente es manipular la evidencia en forma garrafal. Ahora, la pregunta, ¿por qué las palabras en mí no están en la NBI de Juan 6:47? La respuesta es que esas palabras no están en documentos muy antiguos, ¿ok? De los papiros 66 y 75, que son del año 200 o 200
20 después de Cristo, es decir, muy, muy antiguos. O sea, muy cerca a los autógrafos, al autógrafo de Juan, lo que él escribió. En esos papiros no están las palabras en mí. Tampoco están en sinaítico, el códice B, el códice C, el original, entre otros. Donde sí están estas palabras es en el códice A, en el códice C, el segundo corrector, en el códice D y el texto mayoritario, entre otros. ¿Ok? Por eso está en la Reina Valera, porque la Reina Valera sigue el texto mayoritario, porque no toma en cuenta los demás manuscritos. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir para ver si quieren comentar sobre ese pasaje de Juan 6. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, hermano. Está ¿Está claro. claro? ¿Sí? ¿Ok? Continuamos entonces, ¿ya? Eh, vamos ahora a este pasaje en Colosenses 1, versículo 14. La Reina Valera dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero vemos que en la NBI la palabra por su sangre no está. Dice simplemente en quien tenemos redención y perdón de pecados. Ahora, en el audio, César Vidal critica a la NBI por no incluir la palabra sangre, alegando que de esta manera los traductores están eliminando un concepto fundamental en la Biblia, con la cual los traductores no estaban de acuerdo. ¿Ya? Él argumenta que desde el tiempo de Westcott y Hort no les gustaba el concepto de expiación por la sangre de Cristo, así que qué conveniente, lo sacan del texto y la NBI continúa con eso. ¿Qué decimos al respecto? Bueno, la verdad es que esas palabras, por su sangre, sí se encuentra en el pasaje paralelo en Efesios 1:7. Recordemos que hay 3 cartas de la prisión: Efesios, Filipenses y Colosenses. Y es interesante comparar esas 3 cartas. Hay muchos paralelos ahí. Y el pasaje paralelo a Colosenses 1:14 en Efesios, que es Efesios 1:7, está la palabra por su sangre. Y está en la NBI. Y está también en la NBI la palabra sangre, está en Hechos 20:28, Romanos 3:25, Hebreos 9, versículo 12, 1 de Pedro 1:19, Apocalipsis 1:5 y 5:9. Así que simplemente no es cierto lo que dice Vidal, que los traductores han sacado a propósito esta palabra porque no están de acuerdo con el concepto de la expiación. Falso, porque la NBI, al igual que Westcott y Hort, tienen estas palabras en todos esos pasajes. Es cierto que Westcott y Hort no creían en la expiación de Cristo, eran liberales, pero a pesar de ser liberales, ellos dejaron la palabra sangre en Efesios 1, en Hechos 20, Romanos 3, Hebreos 9, 1 Pedro 1 y Apocalipsis. Así que es totalmente injusto y arbitrario decir que porque no está en Colosenses 1:14, que Westcott y Hort han tergiversado y mutilado por completo el Nuevo Testamento, y qué pena que la NBI ha seguido esa corriente por asuntos teológicos. No es cierto. Y es muy lamentable lo que César Vidal dice. Ahora, miren aquí a la derecha, las palabras en Colosenses 1:14, ¿ok? Las palabras que supuestamente no están en la NBI, ¿ok? Sabemos que del aparato crítico textual, ¿ok? Al pie de la página de Colosenses 1:14, estas son las palabras que están en algunos manuscritos, ¿ya? Dia, tou, haimatos, autu. Miren el texto en Efesios 1:7. Dia, tou, haimatos, autu.
exactamente lo mismo, idéntico. Y estas palabras en Efesios 1:7 sí están en la NBI, están en Westcott y Hort. Así que esta tabla aquí indica, una vez más, que un copista añadió el texto de Colosenses, añadió el texto de Efesios al pasaje en Colosenses. Es decir, Pablo no escribió estas palabras. ¿Ya? Cuando escribió a Colosenses, Pablo no escribió estas palabras. Las había escrito en la carta a los Efesios. Y cuando alguien estaba copiando, decidió que estas palabras faltaban en Colosenses, así que él las añade. Pero otras personas ya habían hecho copias anteriores a la carta de los Colosenses, no copiaron estas palabras porque no estaban. Entonces ahora tenemos manuscritos con las palabras que vienen del copista y manuscritos de Colosenses sin las palabras que vienen del original del apóstol Pablo. ¿Ok? Así que una vez más, la cosa es totalmente al revés de lo que dice César Vidal. La Reina Valera tiene palabras añadidas que no deben estar en el texto. Y la NBI tiene una mejor traducción de Colosenses, más fiel al texto que Pablo escribió. ¿Ok? Ese argumento es importante entender. ¿Ok, hermanos? Ahora esto de la sangre es importante, así que para tomar preguntas, si quieren hacer una pregunta. ¿Está claro? Pastor, solo para decir que en la Reina Valera actualizada tampoco está la palabra sangre. Ya. ¿Ok? Porque ellos van a seguir el texto mayoritario que lo tiene, pero los manuscritos, otros manuscritos antiguos no lo tienen. Ujú, Y frente a la pregunta, ¿qué es más probable? ¿Que alguien obvió palabras tan importantes de Colosenses y que Pablo sí las escribió originalmente? ¿O que Pablo no las escribió y alguien decidió añadirlas porque sabían que estaban en Efesios y ujú, sintió que era necesario añadir las palabras para tenerlo completo? ya. En el software de Logos sí está la palabra sangre. Ya, ya. Eh, bueno, los diferentes personas evalúan diferentes los manuscritos, ¿ok? Ujú, Pero para mí es interesante que exactamente las mismas palabras están en Efesios, así ujú, que para mí es más probable que alguien haya añadido palabras que Pablo no escribió originalmente en Colosenses, pero que claro que Pablo creía. Entonces la persona copiando la carta, habiendo hecho una copia de Efesios, o de memoria sigue escribiendo, o ve que no están las palabras en Colosenses y las añade para que lo que dice Colosenses sea igual a lo que dice Efesios. ¿Ok? Podría tratarse de una interpolación también, Ya, ¿no? Por ejemplo, algo parecido en Romanos 8, ¿no? En el texto original, el verso 4, lo que no anda conforme al Espíritu, en el verso 1 se repite, pero sabemos que en el texto original no está. Es una interpolación, ¿no? ya, Para dar ya, énfasis. Posiblemente el copista lo hizo. ya, también, ¿no? Eh, Sí. Buenas to- noches, hermano. Me Hola, doy hermano. cuenta, buenas noches con todos, hermanos. Me doy cuenta que en verdad está intrínseco, ¿no? El término ahí de la sangre, por más de que lo Claro, diga que lo mutilan, es obvio que la redención de Cristo no se puede hacer sin un pago con su sangre por nuestros pecados, ¿no? Eso claro. nomás quería aportar, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Sí, y eso eh, es importante notar eso y recalco lo que vamos a ver al final, que todas estas variantes, ningunas afectan teología, porque aun si la palabra no estuviera en ese texto, ¿ya? Esa enseñanza se encuentra en muchas otras partes del Nuevo Testamento. Así que algunos hermanos tienen temor innecesariamente pensando que
uy, qué terrible, han sacado unas palabras importantes. No, hermano, ¿ya? En esos mismos textos de la NBI, esas palabras se encuentran en otros textos, otros pasajes. Así que nada está en duda, nada está en juego. Ya todas las doctrinas están totalmente afirmadas, ¿ok? Solo son detalles que encontramos en los manuscritos antiguos y estamos queriendo ser lo más honesto posible ante la pregunta, eh, ¿se omitieron estas palabras por error al copiar o alguien añadió las palabras? Casi siempre es la pregunta, ¿ya? O alguien omitió las palabras o alguien añadió las palabras. Por lo general, hay solo una de esas dos alternativas. Ahora, recuerden que los masoretas, ellos deciden retener todo el texto, no sacar nada del texto, pero añadieron un montón de material en las márgenes. Y Casiodoro de Reina hace lo mismo. Él no saca nada del texto, pero él se da cuenta que hay varias palabras añadidas en la Vulgata o algunos manuscritos y él inserta esas palabras en el texto porque él prefiere añadir y nunca quitar del texto. Ahora, yo planteo que ese es exactamente el proceso de los copistas a lo largo de los años, ¿ya? Ningún copista ha querido a propósito quitar algo del texto, pero hay evidencia que a lo largo de los siglos varios copistas han añadido palabras por diversas razones, ¿ok? Entonces, lo que Nestle Allen, ese texto está queriendo hacer es, evaluando todas las variantes, tratar de llegar a lo más cercano posible a lo que el autor de cada libro escribió. Y claro, como todo fue añadido en la Reina Valera, ahora pareciera que las versiones modernas se están haciendo algo malo quitando el texto bíblico. Pero lo más probable es que es al revés. Es que el texto de la Reina Valera refleja un texto con muchas palabras añadidas a lo largo de los siglos. Y que lo que se quiere hacer es identificar esas palabras añadidas y eliminarlas para quedar con el autógrafo original del autor. Ese es el cometido de la crítica textual, ¿ok? No tiene nada que ver con empujar una línea teológica, no, eso no es cierto, ¿ok? Es simplemente tratar de evaluar las variantes para llegar a los autógrafos originales. Ese es lo que se quiere. Ok, continuemos, hermanos, entonces. Vamos ahora a Mateo 27:35. Ahora vamos a pasar a otra categoría, textos que afirman el cumplimiento de profecías. Así que Mateo 27:35, la Reina Valera dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si miramos la NBI, vemos que todo el texto en celeste aquí falta. La NBI simplemente dice, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Y César Vidal critica a la NBI porque dice, mira, están pasando por alto algo tan importante que es el cumplimiento de las escrituras en este acto de repartir la ropa y echar suertes. Y qué mal que el NBI ha quitado estas palabras tan importantes que sí están en la Reina Valera. Bueno, ¿qué decimos al respecto? Las palabras en la Reina Valera 1960 no se encuentran en casi ningún manuscrito antiguo en griego. Esto es interesante. En casi ningún manuscrito antiguo. Esta lectura que está en la Reina Valera no viene del texto en griego, viene de las versiones en latín y ha entrado al texto Receptus por el latín
y no por un manuscrito en griego. Por eso este texto no está ni en el texto mayoritario. El texto bizantino tampoco está. Entra la Reina Valera porque Erasmo, al producir el Nuevo Testamento en griego, y las personas de su época fueron influenciados por la versión en latín. Así que claramente es otra, son palabras que han sido añadidas en Mateo del relato en Juan. ¿Ok? Estas palabras están en Juan. Podemos mirar aquí el texto. ¿Ok? Aquí está el texto en griego. Mateo 27:35 del texto recibido. Gina pleroce. Juan 19:24, texto de Westcott y Hort, Nestle Aland, etc. Gina pleroce. Estas palabras son diferentes de aquí. Pero la cita en sí, toda esta cita es textualmente die merisanto ta himatia mu hautois, es igualito aquí, y también kai epiton himatismon mu evalon cleron, es lo que tenemos aquí también. O sea, las palabras resaltadas en verde son idénticas en Juan 19:24. Así que esta cita y esta profecía que la NBI no tiene en Mateo, la NBI sí tiene en Juan. Así que una vez más, simplemente decir que la NBI está muy mal porque no ha sacado estas palabras de Mateo, la pregunta que hay que hacerle a César Vidal es que si él dice la NBI ha mutilado Mateo, ¿por qué la NBI no mutiló a Juan? ¿Por qué las palabras sí están en Juan, en la NBI? Es que no se trata de mutilar el texto, esa palabra de César Vidal. Se trata de el intento de ser honesto con los textos originales en griego. Eso es lo que tenemos que captar. ¿Ok? Otro ejemplo lo tenemos en Marcos 15, versículo 28. La Reina Valera, se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Si miramos la NBI, no está. Otra vez César Vidal, él reclama esta falta de una clara profecía bíblica en Marcos 15:28. Ahora, en este caso, las palabras en la Reina Valera están en el texto mayoritario y están en las versiones en latín. Por eso está en la Reina Valera. Pero estas palabras no están en el códice sinaítico o el códice A o B o C o D o las versiones siríacas o las versiones boaíricas. Así que hay bastante evidencia de manuscritos a favor de no tener las palabras aquí. Así que una vez más estamos frente a la pregunta: ¿qué fue lo que Marcos escribió? ¿El texto mayoritario nos da lo que Marcos escribió o estas palabras han sido añadidas? ¿O el texto sinaítico indica que Marcos no escribió? ¿O será que en esos textos se ha omitido? Ahora, en este caso, el texto en Marcos parece ser tomado de Lucas 22:37. ¿Ok? Si comparamos ese pasaje, vamos a ver que es casi igual. Mira, aquí está. Marcos 15:28, aquí está la profecía, ¿ya? Con los inicuos. Y aquí está en Lucas 22:37, kai meta anomon gelogiste, que son las mismas palabras que tenemos aquí. Así que eso daría, bueno, en primer lugar, habría que decir, César Vidal omite que decir que en Lucas la NBI tiene estas palabras. Él rehúsa reconocer toda la información que hay que dar. Él selecciona la información y de esa manera distorsiona la evidencia. ¿Ok? Entonces, estas palabras que no están en Marcos, en la NBI, sí están en Lucas, en la NBI.
Ahora, aquí hay un ejercicio interesante para hacer, ¿ya? Cada uno de estos ejemplos que yo estoy dando son muestras de cómo debemos tratar de analizar el texto para ver cómo podemos alcanzar una conclusión acerca de si estas palabras estaban en el original o no. Ahora miren, aquí lo que he hecho es comparar todo el pasaje en Mateo 27, del 38 al 40, el relato de Cristo crucificado con los ladrones, y el pasaje paralelo en Marcos 15. Ahora miren lo que leemos aquí. Las palabras resaltadas en morado son las palabras que son iguales en Mateo y en Marcos. ¿Ok? Mateo dice, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué dice Marcos? Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, el otro a la izquierda. Luego Mateo dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Aquí dice versículo 29, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Aquí, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y luego desciende de la cruz, desciende de la cruz. ¿A dónde voy? Es que los relatos paralelos, Mateo y Marcos, son casi idénticos, con esta gran diferencia, versículo 28, que no está en el texto en Mateo. Entonces, cabe la posibilidad que Marcos y Mateo son paralelos, pero que estas palabras fueron insertadas por un copista después, ¿ya? Que Marcos no lo escribió. Esto fue añadido después, por alguna razón, para que tomándolo del relato de Lucas, ¿ok? Así que esta es otra forma de poder evaluar si un texto ha sido añadido o no. Comparamos los paralelos y vemos si hay evidencia de el mismo texto en un relato y el mismo texto en el otro relato. Y eso resalta este texto que parece que no encaja aquí y ha sido añadido por un copista posteriormente. ¿Ok? Ahora, solo para tomar, está claro ese ejercicio que hice de comparar los textos en los sinópticos, porque mayormente Sí, son iguales, ¿ok? ujú, Y de repente sí, hay palabras añadidas, uno piensa algo sospechoso aquí. ujú. Sí, muy buena táctica de usar con colores ahí. Ya, para Sí. que pues, resaltar las palabras paralelas y eso Ujú, resalta ya algo es extraño aquí porque no está en el otro relato, así que parece que ha sido añadido, ¿ok? ujú, Bueno, son técnicas, hermanos, de investigación que yo quiero que ustedes traten de captar para que en su tarea de predicar, analizar el texto, aprendan a hacer esta clase de ejercicio, ¿ya? Ustedes mismos, porque eso les va a dar más confianza en manejo del texto. Repito, esto no lo van a mencionar las prédicas, ¿ya? No hablen nada de esto en las prédicas, porque los hermanos se van a confundir por completo, ¿ok? Estas son tareas de oficina que un pastor tiene que hacer, trabajando el texto con mucho cuidado, siendo fiel al Señor en tratar de establecer qué es lo que el Espíritu Santo guió a cada autor decir, ¿ok? Eso lo hacemos nosotros para poder predicar con claridad la palabra de Dios, pero no llevamos nada de esto al púlpito porque va a generar, Satanás lo va a usar para confundir mucho a la gente, ¿ya? Y eso hay que evitar. Ok, continuamos entonces. Ahora, ¿qué de texto sobre la vida cristiana? Aquí hay un pasaje interesante, Mateo 6:13, la Reina Valera, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Está en la Biblia de las Américas, pero no está en la NBI. Dice, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal maligno. Amén. ¿Ya? Falta esto de, tú es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora, ¿qué hacemos frente a este ejemplo? Bueno, estas palabras no están en los manuscritos antiguos, pero sí están en el texto mayoritario bizantino, por eso está en la Reina Valera. Nestle Aland omite las palabras siguiendo sinaítico, el códice B y D y otras versiones. En realidad, tanto en la versión de Mateo como en la de Lucas, los manuscritos antiguos indican varias corrupciones. ¿Ok? Yo tomé un tiempo para comparar el relato en Mateo, el Padre Nuestro, en Mateo 6, con el relato en Lucas 11 del Padre Nuestro. Mirando el texto de Nestle Aland en ambos casos y mirando las variantes en el aparato crítico textual. Y lo que queda claro es que en los manuscritos antiguos hay varias corrupciones. Hay un manuscrito antiguo que pone ahí, porque tuyo es el poder del reino tuyo es el poder en el reino del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, alguien metió la Trinidad ahí, algún copista. ¿Qué nos indica eso? Cuando encontramos que hay muchas variantes en varios manuscritos, indica que el texto ha sufrido varias alteraciones a través de los siglos. Y eso mayormente o es porque el texto no se entiende, que no es el caso aquí, o porque es un pasaje tan importante en la iglesia y que por ser tan importante y los creyentes lo usaron tantas veces, que al final el uso de este pasaje por parte de los creyentes impactó el proceso de copiar el texto. ¿Ok? Obviamente, desde una temprana fecha, los creyentes empezaron a usar el Padre Nuestro como un modelo de oración. Entonces, rápidamente, creyentes empezaron a repetir el Padre Nuestro, pero no siempre lo repetían exactamente lo mismo. A veces añadían palabras. Otra vez, difícil que quiten palabras, pero es mucho más fácil pensar que añadieron palabras. Entonces parece que en los manuscritos antiguos hay tantas variantes que refleja diferentes formas del Padre Nuestro en el uso, en las oraciones de los creyentes. Y parece que el uso de la oración en las iglesias empezó a afectar el proceso de la transmisión del texto. ¿Ok? Espero que capten ese concepto. ¿Ok? Vamos a hacer un alto ahí, hermanos. ¿Está claro ese concepto de que hermanos empezaron a repetir el Padre Nuestro y por diversas razones empezaron a añadir palabras y se acostumbraron a añadir palabras? Por ejemplo, tuyo es el reino, la gloria, el poder. Parece que esas palabras vienen de Apocalipsis, donde tenemos palabras parecidas en Apocalipsis, la adoración celestial, y parece que alguien al empezar a recitar esta oración, tomando palabras de Apocalipsis, en las iglesias empezaron a decir, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, alguien copiando el texto añade esas palabras de memoria quizás, porque era la forma que él había escuchado en las iglesias la gente orar el Padre Nuestro. Entonces él mira lo que él está copiando, faltan estas palabras, y él dice, qué raro que faltan, no hay que añadirlas, y él las añade. ¿Ok? Y por eso ahora tenemos algunos manuscritos con las palabras, otros manuscritos sin las palabras, porque diferentes personas estaban copiando. ¿Ok? Y en realidad hay muchas variantes. La crítica textual indica muchas variantes
como dije, algunos aún añadiendo la Trinidad ahí en el Padre Nuestro. ¿Ok? Y eso me parece indica que corrupciones entraron en el proceso de transmitir el texto por el uso que se dio de esta oración el Padre Nuestro. ¿Está claro? Supongamos, pastor, que se está predicando el Sermón del Monte Ya. y uno se topa con este pasaje, ¿no? Y se da cuenta que no está en el texto original. Ya. Bueno, ¿Qué es más sabio decir a la iglesia si nos estamos predicando justamente ese pasaje, ¿no? lo que yo diría, sin entrar en detalle, yo diría, hermano, vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver la adoración celestial. Miren cómo termina aquí. Ujú. Y tomo esas palabras de Apocalipsis para el sustento bíblico para hablar sobre ese pasaje. ¿Ok? Porque claramente es una afirmación cierta, ¿ya? No es erróneo Por que el supuesto. poder y la gloria, ¿no?, del reino del Señor, solo que esas palabras no parecen venir del Señor, Ujú. parecen venir de Apocalipsis. Ya. Entonces, no lo voy a mencionar en la prédica, ¿ok? Ujú. Simplemente voy a mencionar, lo voy a llevar sin decir, sin dar más detalles, vamos a ver la adoración celestial, ¿ya? Y tomarlo de ahí para una exposición de esas palabras en la prédica. Ya son decisiones que hay que tomar, ¿no? En la predicación, eh, y por eso es importante aprender a manejar la crítica textual para ayudarnos a evaluar qué decimos en este caso. Claro, la tentación para todos nosotros, y entiendo la tentación va a ser que nosotros hagamos exactamente lo mismo que Casio de Reina. Sentir, bueno, prefiero añadir que quitar del texto. Pero el peligro es que en Apocalipsis la advertencia es no solo no quites del texto, sino no añades al texto. Así que tenemos que tener cuidado que no somos culpables de añadir al texto por temor a que nos juzguen por quitar del texto. ¿Ok? Es poco difícil porque hay mucha presión por el evangélico Ujú. a no quitar. ¿Ok? Y Casiodoro de Reina ya sintió esa presión hace muchos años y Erasmo también, cuando Erasmo no incluyó esas palabras del Trinidad en Juan 5, ya, uy, le dieron dura a Erasmo. ¿Ok? Y no solo ese pasaje, sino varios pasajes que estaban en la Vulgata. Así que a lo largo de los siglos esto ha sido un problema. Siempre la presión ha sido, no quites nada, no quites nada. Pero con eso, no quites nada, se vienen añadiendo palabras al texto. Y eso es lo que hay que ser honestos, creo, a lo menos. Bueno, continuemos, ¿ya? Em, el ejemplo aquí de Mateo 23, interesante este texto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Está en la Biblia de las Américas, pero no está en la NBI. Ahora, ¿por qué no? Una vez más, estamos siempre frente al mismo. Estas palabras no están en los manuscritos antiguos, pero sí están en el texto mayoritario. Nestle Aland omite estas palabras porque estas palabras no están el sinaítico, el códice B, códice D, etc. Pero hay palabras similares en Marcos 12:40 y en Lucas 20:47. Así que ustedes pueden mirar esos pasajes y van a ver que ahí hay palabras similares de devorar las casas de las viudas, ¿ok? La hipocresía. Así que no di más tiempo para esto porque hay palabras similares allá y simplemente no hay mayor razón, no pude ver más explicación por qué
está en algunos textos o en otros textos. ¿Ok? Aquí habría que hacer un ejercicio similar al anterior, ver los versículos antes y después de este pasaje y ver en la NBI y tratar de pensar por qué alguien habrá añadido estas palabras o por qué alguien haya quitado las palabras. Ya hay que dar alguna explicación a eso. Pero más interesante es este relato, este pasaje de Mateo 17:21. ¿Ya? Este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Y César Vidal, medio en forma jocosa, diciendo que no te sorprendas si no puedes echar un demonio si estás usando la NBI, porque no estarás orando y ayunando y por eso no puedes expulsar ese demonio. Pues me parece que esa forma de medio burlarse no es digno en una presentación académica, ¿no? Pero bueno, todos cometemos ese error de vez en cuando. Aquí la evidencia textual está dividida, ¿ok? Estas palabras están en sinaítico, el segundo corrector, están en códice C, D, están en el texto mayoritario, están en latín, pero no están en el códice sinaítico original. Tampoco está en el códice B, Z o las versiones siríacas, sagíricas y boáiricas. Así que ya quizás en este caso hay un poco más de evidencia a favor de las palabras, pero en el sinaítico original no estaban. Alguien las añadió después. Así que obviamente desde una temprana fecha hubo cierto debate acerca de si incluir o no incluir estas palabras. ¿Ok? Finalmente Marcos 10:24. ¿Ok? El relato de el joven rico y César Vidal observa que la Reina Valera hay las palabras, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y esas palabras se confían en las riquezas, no está en la NBI, y otra vez César Vidal argumenta por eso seguramente los de la prosperidad prefieren la NBI porque no dice nada en contra de las riquezas. Ahora, mirando el aparato crítico textual, el texto de la Reina Valera sigue los manuscritos del códice A, C, D, M, pero no están el códice sinaítico y B. Y tampoco están en los pasajes paralelos en Mateo 19 y en Lucas. Así que interesante, ¿ya? En este caso, estas palabras no están tampoco en Mateo o en Lucas. Así que no es que se han añadido aquí copiando de otra versión. No están en las otras versiones. Entonces la pregunta es, si no están en los paralelos sinópticos, ¿por qué está en Marcos? ¿Ok? Ahora, hice este análisis otra vez, ¿ya? Poniendo los textos en paralelo de los sinópticos, resaltando las palabras que están en común en morado, ¿ok? Y encontramos que hay bastante parecido entre los tres relatos, palabras muy parecidas, solo en Marcos a este asunto de cuán difícil es entrar al reino de los cielos los que confían en las riquezas. Estas palabras, nada de esto está ni en Mateo ni en Lucas. Pero lo que hay que notar es que el asunto de las riquezas obviamente sí está. Por ejemplo, miren aquí, qué difícil entrar un rico en el reino de los cielos, ¿ya? Y aquí en Marcos también, difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas, ¿ya? También aquí en Lucas. Ahora aquí, el Señor, versículo 24, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí también, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí también, más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Luego la pregunta de los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? ¿Ok? También aquí, ¿quién pues podrá ser salvo? Aquí también, ¿quién pues podrá ser salvo? La respuesta del Señor Jesús. Para los hombres
esto es imposible, para Dios es posible. Marcos, para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Lucas, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, los tres sinópticos concuerdan en todo el relato, menos estas palabras aquí. Entonces, o Marcos escribió estas palabras aquí y alguien después, copiando, las omitió por error, o no estaban originalmente en Marcos. Marcos y Mateo y Lucas eran casi idénticos, y aquí simplemente se inserta estas palabras por un copista, alguien, para aclarar la, la respuesta de Cristo. ¿Ok? Em, Así que estamos frente a una incógnita, ¿ok? Pero decir que si omitimos estas palabras cambia el sentido del texto no es correcto. Claramente, el joven rico no quiso vender sus cosas porque él estaba centrando su vida en las riquezas. Así que queda claro por el contexto, eso fue el problema del joven rico. Así que para concluir esta noche, hermanos, en casi todos los ejemplos de César Vidal, las palabras que él dice que la NBI ha mutilado, en realidad, esas palabras se encuentran en otros textos en la NBI. Así que es deshonesto totalmente afirmar que la NBI socava la confiabilidad de la Biblia porque mutila ciertas palabras del texto. Es injusto hacer esa acusación. De todo lo que hemos visto, hermanos, casi el único texto que parece quitar una enseñanza bíblica que no se encuentra en ningún otro lugar es ese pasaje en Mateo 17:21 de que este género no sale sin oración y ayuno. De todos los textos que hemos estudiado, este es el único texto donde hay palabras que si las quitamos, no las vamos a encontrar en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. ¿Okay? Lo resalto, hermanos, para que ustedes entiendan que en todas estas variantes, nada bíblico está en juego, nada bíblico está en juego. Todo se puede confirmar de otros pasajes de la Biblia. Lo que sí queda claro, y espero que ustedes han captado esto, la Reina Valera sigue el texto recibido que sigue el texto mayoritario, mientras que Nestle Allen sigue el sinaítico y la NBI sigue este modelo de tomar el sinaítico como mejor que el texto mayoritario. Y este es un asunto, hermanos, que vamos a tener que enfrentar en una siguiente clase. ¿Cómo evaluamos, cómo comparamos el texto mayoritario con el texto sinaítico? ¿Qué características tienen ambos? ¿Cuál es el más fidedigno? ¿Cuál es el más cercano a los autógrafos? ¿Ok? Ese es un tema muy importante que vamos a tener que estudiar en una próxima clase. ¿Ok? Así que lo dejamos ahí por esta noche y alguna pregunta, comentario final que quieran hacer. Man Oscar, adelante. Pastor, ahí yo pensando un poco en las diferentes formas que se nos presenta el texto bíblico en las diferentes versiones, y venía a mi cabeza que en la construcción de una línea de pensamiento para determinar una verdad, eh, en los diferentes tiempos en que los copistas estuvieron plasmando el texto, eh, se puede entender que esa línea de pensamiento ha ido actualizándose para determinar una verdad, ¿no? Ahora, y ¿qué veo en César Vidal cuando él hace algunas, eh, no sé, algún desprestigio contra la nueva, con la versión NBI, que trata él de justificar algunos
algunas palabras o algunos posicionamientos críticos en una línea de pensamiento, como por ejemplo cuando se dice la sangre de Cristo tiene poder, cuando en realidad muchos entendemos y sobreentendemos que no es la sangre en sí, sino el dueño de la sangre, Mm, ¿no? ya. ¿No? Entonces, esas varias ideas, esos varios líneas de pensamiento que son sobrepuestas en la mente cuando se predica, me parece que creo que él quiere desvirtuar aquellos parámetros, aquellas palabras que son mal entendidas y muchas veces nosotros la entendemos textualmente, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, pastor, pero si usted me guía en aclararme, si es que toda esta evolución de la línea de pensamiento para determinar una verdad eh, se mantiene intacta. Creo, hermano, para contestar tu pregunta, creo que César Vidal dio la conferencia ante una audiencia de pastores del movimiento misionero mundial. De repente, en ese grupo de creyentes, afirmaciones como la sangre de Cristo tiene poder es importante para ellos. No creo que sea tan importante para César Vidal, no creo, podría estar equivocado. La verdad es que no entiendo por qué César Vidal maneja el material como lo hace, porque para cualquier persona que sabe algo del tema, se da cuenta que no tiene asidero lo que le está diciendo. Él convence a pastores que no analizan, pero no logrará convencer a pastores que sí analicen un poco. Y se supone que César Vidal sabe eso. No creo que sea tan ingenuo para no tomar en cuenta que alguien va a analizar su información y sacar conclusiones muy diferentes a la suya. Entonces, me parece que César Vidal está motivado por algo que no capto muy bien, porque al fin y al cabo, em, aún tomando en cuenta los argumentos que él usa, em, no hay, eh, no hay doctrinas, no hay enseñanzas que están en juego. Así que, ¿por qué César Vidal hace desarrolla un argumento con tanta vehemencia por algo que al final no tiene tanta importancia como él da a entender? Ese es lo que me deja intrigado a mí, ¿ok? Porque esa es la verdad. Estos detalles del texto son interesantes académicamente, pero en términos de teología o práctica cristiana son básicamente irrelevantes, porque aún la NBI enseña todas las cosas que Vidal dice que no enseña. Así que la NBI tiene muchos textos que hablan de arrepentimiento, tiene muchos textos que hablan de la sangre de Cristo. Así que, ¿por qué César Vidal ataca a la NBI de esa manera? No entiendo, no tiene sentido. ¿Ok? Em, pero por ahí alguna motivación tiene él, ¿no? Pero no, lo que estamos debatiendo no afecta en nada ninguna línea teológica, nada está en juego, es simplemente un aspecto eh, académico y eh, detalles del texto de manuscritos antiguos que es interesante revisar, pero que no tienen mayor implicancia teológica para nada, ¿no? Espero que eso haya quedado claro solo en estas dos clases al revisar estos materiales. Pastor, una Sí, pregunta de parte de Daniel Durán ha chateado en el chat. sí, Dice sí, lo sí, sí. siguiente. Buenas noches, pastor. Una pregunta. ¿Es posible que nosotros podamos revisar y verificar los textos en los manuscritos antiguos que hacen mención en el aparato crítico para no confiar a ojos cerrados a los que nos dicen los eruditos de la crítica textual o las versiones modernas de Nestlé Aland? Hoy en día, Daniel, hay mucho material que está en forma virtual, aunque quizá tendrías que pagar
algo de dinero para ir a esos manuscritos. Pero te advierto de algo. Estamos hablando de manuscritos muy antiguos, donde las letras no están, las letras en griego no están en el griego que nosotros usamos hoy en día. Mayormente están en mayúsculas. El texto todo está corrido. Y realmente, a no ser que uno ha hecho estudios bastante avanzados de arqueología y análisis de textos antiguos, simplemente va a ser muy difícil para nosotros poder confirmar o desmentir Nestle Allen. ¿Ya? Yo diría que va a ser muy difícil. Lo que a mí me da cierta seguridad es que este tema de la crítica textual es algo que estudiosos vienen trabajando por 200, 300 años. Así que, aunque pueda haber algún error por aquí, por allá, básicamente los mismos estudiosos y especialistas han repasado y repasado estos materiales. Así que básicamente es confiable. Yo diría, no tiene sentido invertir tanto tiempo para verificar si Nestle Allen acierta o no. Yo creo que podemos confiar que muchos otros académicos en todo el mundo ya han hecho trabajos así y eh, Nestle Allen es un trabajo muy serio, muy de los eruditas, ¿ok? Así que no hay que, yo diría, no hay que desconfiar, ¿ok? Son personas muy serias y es un mundo académico bastante serio, ¿ya? Creo que nos cuesta a nosotros entender eso porque nuestro contexto latino es tan relajado, tan informal, hay tanta noticia falsa que nos cuesta entender cómo es el mundo académico, ¿ya? Yo en mis estudios en la universidad, yo veía cómo profesores se peleaban por eh, cerciorarse de detalles de lo que uno decía y otro decía. Había mucha rivalidad entre profesores y cada uno quería encontrar el más mínimo error en otro profesor y se deleitaban en sacarlo a la luz. Así que en ese mundo competitivo, intelectual de la universidad, cualquier error que hubo ya se habría sacado a la luz para desprestigiar a algún profesor. ¿Ok? Ese es como funciona el mundo académico. Así que creo que podemos confiar bastante en estas versiones. Hay otra pregunta ahí también, creo, ¿no? De alguien anterior. César Vidal resta crédito al texto crítico a pesar de corresponder a los manuscritos más antiguos. Él le da más importancia al texto mayoritario. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos fuentes es digna de más crédito? Eso lo vamos a tratar en otra clase, ¿ok? Es un tema muy complejo. Habrá que tratar de resaltar algunos puntos, pero lo vamos a tocar en una clase posterior, ¿ok? Así que aguanta un poquito esa pregunta para más adelante. Américo, adelante, hermano. Sí. Pastor, buenas noches, hermanos. Pastor, por lo que ha expuesto en la clase pasada y hoy, por lo que escuché, tanto en la posición digamos, de César Vidal y de acuerdo al análisis que usted nos ha mostrado, el que no hayan esos versículos que él considera mutilados, como dijo usted, claramente no cambia la doctrina en sí, ¿no? Porque hay otros pasajes que le van a mostrar. Sin embargo, también mirando desde el otro lado, el hecho de que haya sido añadido en algún momento, tampoco cambia la doctrina, digamos. O sea, Sí, si uno mira a la Reina Valera, tampoco cambia. yeah. Entonces, quizás es importante ver también ese aspecto. ¿Por qué? Porque no vaya a ser también, digamos, tan frágil como somos los seres humanos, hagamos la posición de César Vidal frente a la Reina Valera, ¿no? Porque ese peligro de caer en eso, cuando no estamos preparados, muchas veces puede traer simplemente en muchas personas que de repente simplemente hasta dudan, ¿no? Porque ya no sé creer si es esta o la otra, porque unos dicen esto, otros dicen... Está bien, con la gente que está preparada en la academia quizás podría ser un poquito más quizás, ¿no?
no sé si podría captar, digamos, las cosas como más o menos usted nos está mostrando aquí, pero considerando para la iglesia la congregación mayoritaria, y en un tiempo, además, como somos, muchas veces ni siquiera analizamos el contexto que está en un pasaje, digamos, en un libro, digamos, si no tomamos versículos, así como Dios es amor, no juzgues para no ser juzgado, en un tiempo donde somos así tan simplistas que no nos damos tiempo ni siquiera para analizar, digamos, un paralelo, ni siquiera un paralelo muchas veces, me refiero a la mayoría, ¿no? Este, claro, seguramente va a ser mucho más difícil que vaya a buscar otros paralelos o que, eh, 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 ¿cómo se llama? Haga ese análisis, ¿no? El común, vamos a decir, de ese sentido. Ahora, la Reina Valera, por lo que veo, tomando en cuenta las dos cosas que dije al principio, al parecer amplía bastante, digamos, sin modificar justamente la doctrina en sí, al hablar de la sangre o al decir el que cree en mí, es como, si bien puede ser redundante mirando otros pasajes, pero sí, lo aclara ahí mismo en ese espacio, especialmente, como decía, para personas que somos no acostumbrados a buscar, sino más bien a encontrar, ojalá, en un espacio pequeño todo, ¿no? Y en ese sentido, es, creo que para el común más bien es de ayuda, diría la Reina Valera, considerando que no cambia. Sin embargo, claro, el tema de la crítica textual va al hecho de las evidencias que tenemos y el hecho de que, bueno, es más fidedigno a lo que se tiene, al conocimiento que hay en el momento, al día de hoy, cosa que más adelante quizás puede, no sabemos de alguna forma, cambiar como usted lo mostró en un poco más o un poco menos, pero sin cambiar en profundidad la doctrina. Este, creo que eh, eh, en ese sentido, pastor, me preocupa que ese video de César Vidal, no sé en qué manos ya estarán en este momento, o sea, como está en la internet, ¿cierto? Entonces, en algún momento nos va a preguntar o va a preguntar a algún pastor, ¿no? ¿Qué opina o cómo es esto? Seguramente, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, claro, yo le agradezco que frente a eso que va a venir, de alguna forma, eh, ya lo dijo en las primeras clases, creo usted, que nos está preparando digamos, a los hermanos de alguna forma para saber de qué manera, digamos, abordar esto para que no cree justamente esta confusión, ya sea hacia un lado o hacia el otro lado, hacia la Reina Valera o hacia la NBI, ¿no? Entonces, ese aspecto quizás es lo que puede entender, digamos, de todo lo que usted nos está contando, que que tomar mucho cuidado, pero también no caer en ese error de César Vidal desde la otra perspectiva, ¿no? Eso, pastor. Sí, hermano, tienes razón, ¿no? Y creo que para muchos, eh, ellos sienten, me voy a ahorrar muchos problemas, simplemente me quedo con la Reina Valera. Ya, no hay problemas, ya. Em, el Espíritu Santo por 2000 años ha usado traducciones y textos de la Biblia que no han sido perfectos, porque todos los textos y todas las traducciones tienen más que suficiente verdad como para que Dios lo use para la salvación de las personas. Así que tenemos que mantener todo esto en perspectiva, ¿ya? Cualquier versión de la Biblia básicamente puedes usar con total provecho. Cada uno va a optar por la versión que prefiere. Lo que yo diría es que debemos evitar decir cosas como, me quedo con la Reina Valera porque es más fiel al texto. No, creo que eso no es correcto. Así que es mejor no decir eso, ¿no? Em, Tampoco debemos estar criticando otras versiones, ¿ya? Voy a leer la Reina Valera porque es mejor que la NBI, es más fiel al texto bíblico. Eso no es cierto, ¿ok? Mejor simple decir, yo prefiero usar la Reina Valera porque me gusta más esa versión. Punto. Está bien, ¿ya? En realidad, la gran virtud de la NBI es que es más fácil de entender hoy en día. Y eso es una gran ventaja en leer la NBI. Para personas que no están acostumbradas a la Reina Valera, que recién se convierten, la NBI es mucho más fácil de entender. O la NTV,
es más fácil entender. Entonces, esa es la ventaja de esas versiones. Personalmente, yo creo que esas versiones se acercan más al texto original, pero estamos hablando de se acercan más en un 0.01% de todo el texto bíblico. Así que no voy a pelear por un 0.01% de todo el texto bíblico, ¿ya? Es ridículo pelearse por eso. Así que al final van a ser otros criterios que usamos para decidir qué Biblia voy a usar, ¿ya? Yo mayormente uso la Reina Valera y predico la Reina Valera por un asunto muy pragmático. Es la Biblia que todos los hermanos en la iglesia tienen. Y yo no tengo problemas. Si voy a otra iglesia y allá usan la NBI, yo cambio y predico la NBI. Tampoco tengo problemas. ¿Ok? Y creo que si lo manejamos así, con una buena dosis de humildad y sencillez, afirmando lo que yo prefiero y no criticando al otro, creo que vamos a ir por un buen camino. Gracias, médico. Bien, si no hay más preguntas, lo dejamos ahí, hermanos. La semana que viene vamos a mirar a 2 o 3 textos más extensos. Por ejemplo, la mujer en adulterio, el fin de Marcos, eh, pasajes así donde es más complejo porque una porción grande de texto que tenemos que evaluar, ¿ok? Eso vamos a hacer la semana que viene y la última clase o la penúltima clase vamos a mirar a todo el tema de las familias textuales, ¿ya? ¿Cuáles son las características del texto mayoritario? ¿Cuáles son las características del texto alejandrino? Y tratar de evaluar eh, esas dos familias para que en alguna manera nos ayude cuando vamos a evaluar eh, el material del aparato crítico textual. Si vamos a seguir el texto mayoritario, ¿qué características tiene ese texto mayoritario? Si vamos a seguir sinaítico, ¿qué características tiene el sinaítico? Y aquí también vamos a tener que escuchar otra vez lo que dice César Vidal y tratar de rescatar cosas que son buenas de lo que él dice y también cómo él distorsiona muchas cosas al hablar del sinaítico. Así que eso también hay que hacerlo solo para que tengamos un mejor entendimiento de la materia y no distorsionar el asunto como temo que César Vidal lo hace también en eso. ¿Ok, hermanos? Así que por ahora terminamos esta noche. Voy a pedir al pastor Manuel Gil que nos guíe en oración, por favor, para terminar y estamos así concluyendo esta noche. Ok, pastor, gracias por su tiempo. Hermosa la enseñanza para nuestro ministerio. Vamos a orar, pastor. Padre Santo que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por darnos esta enseñanza. Señor, para poder aplicarlo, Señor, en nuestra enseñanza, en nuestra intimidad, en la exégesis, Señor, de nuestra preparación para poder alimentar a tu grey. Padre, gracias por el pastor Alex, que siempre, Señor, se da su tiempo para poder instruirnos y guiarnos, Señor, en esta parte de lo que es la crítica textual de la palabra del Señor. Padre, gracias por todos mis hermanos presentes también. Padre, y ahora te pedimos, Señor, que siempre tú nos acompañes en nuestro ministerio. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén y amén. Amén. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias a usted por Hasta la Gracias, hermano.